Bienvenidos a esta nueva lección del curso Autopublicación con Genbook AI. Escribe y publica tu libro con IA. Ya hemos cubierto cómo estructurar una historia, crear personajes atractivos y desarrollar un buen ritmo narrativo, pero ahora abordemos uno de los aspectos más críticos de la narración, el clímax y la tensión narrativa. El clímax es el momento de máxima tensión de la historia, el punto donde todo cambia para el protagonista. Es el corazón emocional de la narrativa y debe construirse cuidadosamente para maximizar su impacto. Un estudio de la Universidad de Stanford ha demostrado que los lectores recuerdan los momentos culminantes de las historias de forma más vívida y que estos influyen en su percepción del libro en su conjunto. En esta lección aprenderás qué es el clímax y por qué es el momento más importante de la historia, cómo construir tensión narrativa para preparar un clímax fuerte, técnicas para escribir un clímax atractivo y significativo, errores comunes a evitar al construir un clímax. Al final de esta lección, podrás escribir un clímax memorable y emotivo que hará que tu historia sea inolvidable para el lector. ¿Qué es clímax y por qué es tan importante? El clímax es el momento culminante de la historia, en el que el conflicto principal alcanza su punto más alto y se resuelve o transforma. Es el punto de máxima tensión e implicación emocional. Debe representar un cambio definitivo en la historia o protagonista. Mantiene al lector pegado a las páginas, haciendo la experiencia de lectura más intensa. Ejemplos de clímax memorables: El Señor de los Anillos, Frodo en el Monte del Destino, dividido entre el deber de destruir el anillo y el deseo de poseerlo. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el duelo final entre Harry y Voldemort, lleno de tensión y significado. Orgullo y Prejuicio, el momento en que Elizabeth Bennet se da cuenta de que ha entendido mal a Darcy y cambia por completo su visión de él. Un clímax fuerte hace que toda la historia sea más efectiva y satisfactoria para el lector. ¿Cómo crear tensión narrativa para un clímax potente? Un clímax efectivo no surge de la nada. Debe construirse a través de una tensión creciente. 1. Crea una progresión del conflicto. Un clímax es más intenso si está precedido por una serie de obstáculos crecientes. Ejemplo, un detective sigue una pista, pero cada pista conduce a nuevas complicaciones hasta la revelación final. 2. Utiliza el tiempo y los plazos. La presión del tiempo hace que el clímax sea más tenso y atractivo. Ejemplo, una bomba está a punto de explotar. El protagonista tiene unos segundos para desactivarla. 3. Aumenta el riesgo personal del protagonista. El clímax es más efectivo cuando el protagonista tiene algo que perder. Ejemplo, el protagonista puede ganar la batalla, pero solo sacrificando a un ser querido. Cuanto más alto sea el riesgo, más intenso y memorable será el clímax. Técnicas para escribir un clímax atractivo. 1. Haz que el clímax sea inevitable pero sorprendente. El lector debe sentir que todo conduce a ese momento, pero sin predecir exactamente cómo terminará. 2. Utilice descripciones sensoriales y un ritmo rápido. El clímax debe ser vívido y atractivo, con oraciones más cortas e intensas para aumentar la tensión. Ejemplo, el sudor le corría por la frente, su respiración era dificultosa, un paso más y todo habría terminado. 3. Muestra el impacto emocional en el protagonista. El clímax debe cambiar el personaje de manera profunda. Ejemplo, un héroe que siempre ha evitado el conflicto, finalmente se enfrenta a su enemigo, transformándose en algo nuevo. 4. Sigue el clímax con un momento de reflexión o consecuencias. El lector necesita un momento para asimilar lo que acaba de suceder. Seguir estas técnicas ayuda a crear un clímax poderoso y emocionante.
Errores comunes en el clímax que se deben evitar. 1. Un clímax apresurado o mal construido. Si el clímax llega demasiado rápido, sin crear la tensión adecuada, el lector no sentirá que sea un momento significativo. 2. Sin sorpresas reales ni conflictos importantes. Un clímax que se resuelve demasiado fácilmente o es predecible pierde su impacto emocional. 3. El protagonista no cambia después del clímax. El clímax debe marcar un cambio definitivo en el protagonista o en la historia. 4. Un clímax confuso o demasiado complejo. Si la escena es difícil de seguir o está llena de explicaciones, el lector se desconectará. Evitar estos errores ayuda a mantener el clímax claro y potente. Ejercicio práctico. Escribe el clímax de tu historia respondiendo estas preguntas. ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta el protagonista? ¿Cómo se construye la tensión hasta ese punto? ¿Cuáles son las consecuencias del clímax para el protagonista y para la historia? Vuelve a leer la escena y comprueba si genera suficiente emoción e implicación. Ya hemos abordado el desarrollo de la tensión narrativa y la creación de un clímax efectivo, pero ahora nos centraremos en algo que es clave para mantener al lector interesado a lo largo de la historia: el cierre de los capítulos. Cada capítulo es parte esencial de la construcción narrativa. Si termina de manera débil o inconcluyente, el lector puede perder el interés. Si, por el contrario, el final es fuerte y bien construido, el lector se sentirá animado a seguir leyendo hasta llegar al clímax del libro. Un estudio de la Universidad de Yale descubrió que los libros con finales de capítulos bien estructurados tienen muchas más probabilidades de ser leídos hasta el final que aquellos con conclusiones débiles. En esta lección aprenderás cuáles son las funciones de las conclusiones de los capítulos y por qué son cruciales para la narración, diferentes técnicas para cerrar un capítulo y mantener el suspenso alto, cómo conectar eficazmente las conclusiones de los capítulos con el clímax del libro, errores comunes a evitar al cerrar capítulos. Al final de esta lección podrás escribir finales de capítulos poderosos y estratégicos que hagan que los lectores vuelvan en busca de más. El papel de la conclusión de un capítulo. El cierre de un capítulo es un momento narrativo clave. Debe realizar 3 funciones principales: mantener la atención del lector, impulsándolo a leer el siguiente capítulo; fortalecer la tensión narrativa, acercándose gradualmente al clímax del libro; dar una sensación de progresión, avanzando la historia y desarrollando al protagonista. Ejemplos de finales de capítulos efectivos. Escuchó el ruido detrás de él, se dio la vuelta, pero la habitación estaba vacía. Crea suspenso y te impulsa a seguir leyendo. Por fin había encontrado la respuesta, pero eso significaba que todo lo que sabía era mentira. Introduce un giro en la trama y estimula la curiosidad. Mañana tomaría la decisión más difícil de su vida. Aumenta la anticipación y la expectación. Un final bien escrito mantiene al lector interesado y crea una sensación de continuidad que conduce al clímax. Técnicas para escribir una conclusión de capítulo atractiva. 1. El final abrupto. Dejar al lector en suspenso. Esta técnica consiste en terminar el capítulo con una pregunta sin respuesta, un peligro inminente o una revelación impactante. Ejemplo: la puerta se abrió lentamente. Alguien había entrado, pero no pudo verlo. Pro: mantiene al lector pegado al libro. Contras: si se usa con demasiada frecuencia, puede resultar artificial. 2. El punto de inflexión. Cambiar las reglas del juego. Un capítulo puede terminar con una revelación o un cambio drástico en la historia. Ejemplo: acababa de firmar el contrato. Él no sabía que esa decisión cambiaría su vida para siempre. Pro: añade profundidad y dinamismo a la historia. Contras:
necesita estar bien construido para que no parezca forzado. 3. El momento de reflexión. Da pausa y profundidad. No todos los capítulos tienen que terminar con una tensión extrema. Algunos pueden terminar con una reflexión interior del protagonista. Ejemplo: miró la puesta de sol y supo que, pasara lo que pasara, nunca volvería a ser el mismo. Pro. Añade dimensión emocional al personaje. Contras. No debería ralentizar demasiado el ritmo de la historia. 4. La duda final. Crear una pregunta irresistible. El capítulo termina con una pregunta que el lector desea desesperadamente ver resuelta. Ejemplo: ¿y si se equivocó desde el principio? Pro. Genera curiosidad y engagement. Contras. Debe ir seguido de una respuesta satisfactoria en capítulos posteriores. ¿Cómo conectar los capítulos con el clímax del libro? Cada capítulo debe acercar gradualmente al lector al clímax de la historia. Aumente gradualmente la tensión y lo que está en juego. Deje pistas y avances para preparar al lector para el clímax. Ir sacando a relucir poco a poco el tema central de la historia. Ejemplo: en un thriller, cada capítulo puede añadir una nueva pista o un nuevo sospechoso, hasta llegar a la revelación final. En una novela de transición a la edad adulta, cada capítulo podría representar una etapa en la evolución interior del protagonista. Si cada capítulo contribuye a la tensión narrativa, el clímax será más intenso y gratificante. Errores comunes que se deben evitar al cerrar un capítulo. 1. Terminar un capítulo sin una conclusión real. Un capítulo que termina de manera plana o sin un desarrollo claro puede hacer que el lector pierda el interés. 2. Usar demasiados finales en suspenso. Si cada capítulo termina con un giro extremo, el lector puede percibirlo como excesivo. 3. Crear un final de capítulo demasiado largo o lento. Un capítulo debe terminar con una frase contundente. Si la conclusión es demasiado larga, pierde su impacto. 4. No vincule capítulos entre sí. Cada capítulo debe fluir naturalmente al siguiente, sin interrupciones abruptas. Evitar estos errores hace que la lectura sea más fluida y atractiva. Ejercicio práctico. Escribe las 3 últimas frases de 5 capítulos de tu libro utilizando diferentes técnicas. Un final de suspenso, un punto de inflexión, un momento de reflexión, una última duda, un adelanto del clímax. Analiza qué técnica funciona mejor para tu historia. Resumen de la lección. Hoy aprendimos la importancia de concluir los capítulos para mantener alta la tensión narrativa. Diferentes técnicas para escribir finales de capítulos atractivos. Cómo conectar cada capítulo con el clímax del libro. Errores a evitar al cerrar capítulos. Ya hemos explorado la división de capítulos, el ritmo narrativo y cómo conectar cada capítulo con el clímax del libro, pero ahora nos centraremos en una de las técnicas narrativas más poderosas para mantener al lector interesado: el suspenso. Un cliffhanger es un método utilizado para finalizar un capítulo o escena dejando al lector con una pregunta sin respuesta, un giro en la trama o una revelación impactante que lo impulsa a continuar leyendo inmediatamente. Un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que los lectores tienen más probabilidades de completar un libro cuando los capítulos terminan con una tensión sin resolver en lugar de con una ruptura limpia. En esta lección aprenderás qué es un cliffhanger y por qué es tan efectivo, los diferentes tipos de cliffhangers y cuándo usarlos, cómo integrar cliffhangers sin hacerlos predecibles o forzados, ejemplos prácticos y estrategias para aplicar esta técnica en tus libros. Errores a evitar para no frustrar al lector. Al final de esta lección, podrás usar el suspenso como una poderosa herramienta narrativa para mantener el suspenso y hacer que el lector siga pasando la página.
¿Qué es un cliffhanger y por qué es tan efectivo? El término cliffhanger proviene de la imagen de un personaje colgado de un acantilado al final de una escena o capítulo, dejando a la audiencia esperando a ver qué sucede a continuación. Genera suspenso y involucramiento emocional en el lector. Estimula la curiosidad y el deseo de descubrir la resolución de conflictos. Crea una lectura fluida, animando al lector a continuar sin interrupciones. Ejemplos de finales memorables. Sherlock Holmes cae de las cataratas de Reichenbach. Un suspenso que mantuvo a los lectores en suspenso hasta el siguiente libro. Harry se encontró frente a una puerta cerrada. Detrás de él, una voz familiar lo llamaba. Impulsa al lector a continuar. Al doblar la esquina, vio algo que le heló la sangre. Crea una tensión inmediata y no resuelta. Un cliffhanger bien construido hace que la narrativa sea más convincente y atractiva. Tipos de cliffhangers y cuándo utilizarlos. Existen distintos tipos de cliffhangers que se pueden adaptar dependiendo del género y el tipo de tensión que se quiera crear. 1. Suspenso de acción. Interrumpir un momento crucial. El capítulo termina en medio de una acción, dejando al lector sin aliento. Perfecto para novelas de suspense, acción y fantasía. Ejemplo. El asesino levantó el cuchillo. Entonces se oyó un disparo en el aire. Ventajas. Mantiene la tensión alta y acelera el ritmo de la historia. Contras. Debe tener una resolución satisfactoria en el siguiente capítulo. 2. Final de la revelación. Se revela un secreto impactante. El capítulo termina con una sorprendente revelación que cambia la percepción del lector sobre la historia. Perfecto para novelas psicológicas, novelas policiales y dramas. Ejemplo. Todo fue un engaño. La persona en quien más confiaba lo había traicionado. Pro. Mantiene alta la curiosidad del lector. Contras. Necesita estar bien construido para evitar que parezca demasiado forzado. 3. Suspenso emocional. Un momento de tensión psicológica. El capítulo termina con un fuerte momento emotivo, dejando al lector esperando la reacción del personaje. Perfecto para novelas dramáticas e historias de mayoría de edad. Ejemplo. Miró la carta que tenía en sus manos. Ella sabía que una vez que lo leyera, su vida cambiaría para siempre. Pro. Fortalece el vínculo emocional entre el lector y el protagonista. Contras. Hay que usarlo con equilibrio para no ralentizar la trama. 4. Final de suspenso, con pregunta irresistible, genera dudas en el lector. El capítulo termina con una pregunta que deja al lector con la necesidad de descubrir la respuesta. Perfecto para cualquier género narrativo. Ejemplo. ¿Y si se equivocó desde el principio? Pro. Mantiene al lector activo e involucrado en la historia. Contras. Debe conducir a una respuesta concreta durante la narración. ¿Cómo utilizar finales de suspenso sin frustrar al lector? Un cliffhanger debe ser una invitación a leer, no un obstáculo. Aquí te dejamos algunas reglas para aprovecharlo al máximo. No exageres. Si cada capítulo termina con un final en suspenso, el lector puede acostumbrarse y perder el interés. Equilibre los momentos de suspenso y las resoluciones. Asegúrese de que se responda a cualquier tensión que haya quedado pendiente. Evite los suspenses sin resolver. No deje al lector con preguntas sin respuesta, especialmente al final del libro. Utilice finales de suspenso que coincidan con el tono de la historia. Una novela de misterio y una novela romántica tendrán diferentes necesidades en términos de suspenso. Seguir estas reglas te permitirá mantener la tensión alta sin frustrar al lector. Ejercicio práctico. Escribe 3 finales de capítulos usando diferentes técnicas de suspenso. 1 de acción, 1 de revelación, 1 emocional.
Analiza cuál funciona mejor para tu historia y cómo puedes mejorarlo. Resumen de la lección. Hoy aprendimos: ¿qué es un cliffhanger y por qué es una poderosa herramienta narrativa? Los diferentes tipos de cliffhangers y cuándo usarlos. Cómo construir un cliffhanger efectivo sin frustrar al lector. Errores comunes a evitar para mantener alto el suspenso. Gracias por seguir esta lección. Hasta la próxima.